Muy buenos días, amados hermanos. Que el Señor sea bendiciendo esta hermosa mañana, esta hermosa madrugada. Gracias al Padre Celestial por permitirnos abrir nuestros ojitos un día más en donde podemos llenarnos de su regocijo, podemos llenarnos de su presencia, de su palabra, de su Espíritu Santo. Gracias, hermanos, por disponer de su tiempo, de su corazón, de su mente, para una nueva enseñanza que nos trae el Señor Jesucristo. Hoy, 8 de julio del 2020, es para mí un gusto poder contar con su presencia. Deseo de todo mi corazón que sea Papito Dios bendiciendo la vida de cada uno de ustedes, su provisión, sus trabajos, sus negocios, sus alacenas. Que sea Papito Dios resguardando la vida de cada uno de ustedes y de sus familiares. Que sea Dios llenándonos del amor inaccesible en cada uno de nosotros. Bueno, amados hermanos, hoy vamos a entrar en un nuevo tema en nuestro hermoso estudio del Apocalipsis. Hemos venido estudiando los primeros 5 capítulos del Apocalipsis y en nuestra enseñanza pasada hicimos un estudio referente a la hermosa profecía de Daniel y las 70 semanas. Y explicábamos que era necesario poder entender la profecía de las 70 semanas para poder continuar en el estudio que hemos venido trayendo, puesto que el capítulo 6 ya comienza a revelar todo eso que estuvo de alguna manera oculto para muchos, es más, hasta para los mismos profetas y para los apóstoles no fue claro cómo se iban a desarrollar todos estos eventos escatológicos, todo esto que está por suceder muy pronto. Y es muy importante entender que del capítulo 6 del Apocalipsis en adelante, eh, estos capítulos contienen, digamos que, todo el detalle de los juicios y los acontecimientos en el periodo de la tribulación, lo que hablábamos respecto a la última semana de Daniel, la semana 70. Estudiamos que por decirlo así, las primeras 69 semanas ya se cumplieron en el momento en el que Jesús, el Mesías, fue muerto y que una vez él murió y los apóstoles fueron enviados a predicar el Evangelio, iniciando con el apóstol Pedro y terminando con el apóstol Juan, que fue el último de los apóstoles. Hasta el día de hoy, este periodo de tiempo se conoce como el Valle de la Iglesia, periodo de tiempo de misericordia del Señor, en donde los gentiles se nos ha otorgado el bienestar de recibir la salvación, ese gran regalo inmerecido. Y que una vez la iglesia sea arrebatada, ese será el punto de inicio para el comienzo de la semana 70, la última semana de la profecía de Daniel. Y es que el capítulo 6 nos va a describir todos los eventos que sucederán una vez la iglesia sea arrebatada. He de ahí la importancia, amados hermanos, de entender todo lo que hemos venido estudiando referente a cómo se ha revelado Dios, por qué se enviaron las cartas a las iglesias, ¿sí?
¿Por qué debíamos estudiar la profecía de las 70 semanas? ¿Y cómo es que en el capítulo 5 vemos que Cristo es el único digno de abrir el rollo? Ese rollo que estaba escrito por dentro y por fuera, que es el que contiene todos estos juicios, ¿sí? Que se van a desarrollar en un tiempo no muy lejano. Y vamos a comenzar leyendo el capítulo 6 de Apocalipsis y hoy nos vamos a concentrar en los primeros dos versículos. Vamos a estudiar al detalle cada uno de los cuatro jinetes del Apocalipsis que están descritos en el capítulo 6. Y vamos a aprender muchísimo porque vamos a entender cómo el Señor tiene todo previsto para la venida de Cristo, que será lo último del Apocalipsis, y cómo es necesario que todos estos eventos ocurran para que la venida del Señor se dé en su mayor gloria. Entonces vamos a leer el capítulo 6, versículo 1. Dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo, y para vencer. Amén. Como les comentaba, amados hermanos, hoy nos vamos a enfocar en el caballo blanco, en el primer jinete del Apocalipsis. Es muy importante entender que los sellos de los que habla eh, todo el capítulo, digamos, 6 en adelante, y que mm, siguen el capítulo 5, nos van a mostrar el poder y la justicia de Dios. Puesto que la iglesia ya va a ser arrebatada, pues sabemos que la iglesia no va a pasar por ninguno de estos problemas, de esta tribulación, de estos juicios tan terribles que van a venir. Y es que para que recaigan todos los juicios sobre la tierra, sobre los que no creyeron, sobre todos los incrédulos, pues Dios ha permitido que la maldad sobresalga en todo el mundo. Y ahí este caballo blanco. Bueno, hay primero que empezar a descubrir y a estudiar la palabra y entender que ese caballo blanco, a diferencia que de cómo va a ser el regreso del Señor Jesucristo, pues va a haber una persona, un ser que desde el inicio de las épocas siempre ha querido destruir al hombre. Y este ser va a ser capaz de engañar a toda la humanidad. Efectivamente estamos hablando de Satanás, pero Satanás va a preparar el camino también para alguien que tiene una gran importancia en el Apocalipsis y es el anticristo. Este primer caballo lo representa a él, al anticristo. Y es que el anticristo va a tener una facilidad para engañar a todo el mundo de tal manera que lo van a confundir con Dios, con Jesús. Entendemos que
el anticristo o Satanás siempre ha querido copiar todo lo que Cristo ha hecho y lo que Dios ha hecho. Es por eso que Satanás, digamos que él también toma una falsa trinidad, lo que hablábamos en nuestra enseñanza pasada. Eh, Dios está dividido en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Y Satanás ha querido hacer lo mismo. Entonces él representa, por ejemplo, Satanás o el diablo representa a Dios Padre, supuestamente, ¿no? El anticristo a Jesús, ¿sí? Y un tercer individuo que es el falso profeta que representaría al Espíritu Santo. Sabemos que esto es una falsa trinidad porque todo lo que ellos dan es mentira, a diferencia de Dios, que es verdad y amor. Eso no lo tiene el diablo. Y el anticristo pues mucho menos. Entonces, este jinete de caballo blanco va a ser capaz de engañar a todo el mundo, de tal manera que va a suplantar al verdadero Mesías. Entonces, vamos a empezar a estudiar a la palabra cómo es que Satanás va a engañar a la humanidad. Y es que resulta que el Señor Jesús, cuando Él venga, Él también va a venir en un caballo blanco. Entonces, por eso es que las personas que no conozcan la palabra en ese entonces, que no hayan recibido de Dios, pues van a ser tan fáciles de engañar. En Apocalipsis 19, capítulos 11 al 13, vamos a ver cómo es que el Señor Jesucristo va a regresar. Y dice, versículo 11, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzgaba y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Como vemos, aquí el Señor Jesucristo va a venir como en un caballo blanco. Pero a diferencia de este caballo blanco del capítulo 6, que es pues el anticristo, vemos que describe al Mesías, ¿cierto? A Jesús como fiel y verdadero. Y dice, con justicia juzga y pelea. Esto difiere mucho de cómo el anticristo se va a presentar. Pero debido al pecado del mundo, el mundo no va a tener el discernimiento para diferenciar entre el uno y el otro. Es por eso que lo van a confundir con el Mesías. Y ahí empezará ese engaño tan terrible que el anticristo va a causar a toda la humanidad. Pero miren lo paradójico de todo, y es que los primeros que van a ser engañados va a ser el pueblo de Dios, el pueblo escogido, o sea, Israel. Ellos van a ser los primeros. ¿Y por qué van a ser los primeros? Bueno, porque ellos rechazaron al Mesías. Entonces, como rechazaron al Mesías, al verdadero, pues ellos van a ser los primeros en ser engañados, porque ellos van a ver al anticristo no como nosotros, el anticristo, sino como el Mesías. Como el Mesías lo van a ver. Y es que es muy importante entender que el Señor Jesucristo, Él en su palabra, él dijo que iban a haber unas señales antes del fin, o sea, antes de que Él viniera, de que Él regresara. Y esas señales están escritas en Mateo 24 y vamos a verlas del versículo 3 al versículo 5. El Señor Jesucristo dijo, señales antes del fin, versículo 3.
Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Aquí es muy explícita la palabra porque el Señor Jesús nos advierte de que van a venir muchos en el nombre de Cristo a decir yo soy el Cristo. Pero eso va a ser mentira, porque Jesús, el Mesías, solo va a venir al final de la gran tribulación, no antes. Entonces muchos dirán, aquí está el Cristo, está en este lugar, está en este otro, pero va a ser mentira, va a ser un engaño de Satanás y del anticristo y el falso profeta. El color blanco del caballo, ¿sí?, representa el pacto engañoso que el anticristo hará con el pueblo judío. Y aquí lo que les decía, que el primero en ser engañado va a ser el anticristo. Como vemos en Daniel capítulo 9, de los versículos 24 al 27, es la profecía de las 70 semanas. Pero el versículo 27 es el que se enfoca en la última semana, que es la tribulación y la gran tribulación. El versículo 27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Quién va a confirmar el pacto con muchos? El anticristo, Satanás. Pero mire que dice, a la mitad de la semana, o sea, a los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿El desolador quién es? El anticristo. Entonces vemos cómo en la primera parte del versículo 27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Entonces, el anticristo hará un pacto con Israel. Una vez la iglesia sea arrebatada, hará un pacto con ellos para ayudarlos, puesto que Israel siempre ha sido una nación que han querido destruir. El anticristo siempre la ha querido destruir, pero como hemos visto al recorrer la historia, pues al anticristo y a Satanás le ha sido imposible destruir a Israel. Israel ha pasado por muchas barbaries, pero Dios, a pesar de su desobediencia, ellos son el pueblo escogido y los ha protegido. Los ha protegido. He ahí que en el año 70 de nuestra era, recordemos que Israel fue disperso porque Israel se destruyó con el emperador Vespasiano, ¿sí?, y con el general Tito, que era el hijo de él. En el año 70 se destruyó Israel y todos los judíos fueron enviados a diferentes lugares del mundo, ¿sí? Eso es lo que se llama la diáspora judía. ¿Cuánto tiempo duró? Casi 1900 años, hasta que en 1948, el 14 de mayo, las Naciones Unidas permitieron que Israel nuevamente fuera una nación. Israel, o el pueblo judío, fue disperso por todo el mundo y no se le permitía estar en la tierra que Dios le había entregado por derecho al pueblo de Israel. Entonces ese espacio de tierra que representa la nación de Israel, pues fue ocupado por musulmanes, por árabes. Y estos son los que se llaman los palestinos. Es por eso que cuando las Naciones Unidas le regresa nuevamente el territorio al pueblo judío, pues empieza esa guerra que hasta hoy en día vemos, puesto que
Los palestinos dicen, no, pero es que nosotros ya vivíamos ahí, esta es nuestra tierra, ¿cómo nos la van a quitar? ¿Cómo nos van a venir a meter otra gente? Pero pues claramente sabemos que Dios le entregó esa tierra al pueblo judío y que ellos vivían ahí antes de que los palestinos ocuparan ese territorio. Entonces esa es la guerra que hay y ese es el problema que hay. Y pues como el anticristo siempre ha querido destruir Israel, pues vemos las guerras que hay con los palestinos, con los sirios, con los musulmanes, con todos estos grupos armados terribles, sangrientos, bárbaros en esta región del mundo. Pero como ya hemos estudiado, pues Israel es el reloj profético y Dios no va a permitir que Israel sea destruido, eso no va a pasar. A tal punto que Israel hoy en día es una potencia mundial. Ellos lograron cosechar en el desierto, donde no hay absolutamente nada de agua. Han hecho brotar agua del desierto. ¿Cómo? Por el poder de Dios. Claro, ellos dicen que es su conocimiento, su sabiduría, la ciencia, pero no es verdad. Es Dios el que ha permitido que todo eso pase. Ahora, si ustedes se dan cuenta, los israelitas o los judíos que viven, por ejemplo, acá en nuestro país, son personas que han sido muy bendecidas, son prósperos. Los judíos se caracterizan por tener mucho dinero, mucho dinero. ¿Y por qué? Porque Dios los prospera. Sencillamente por eso. Pero igual nosotros no debemos sentir envidia, ni rabia, ni mucho menos, ¿no? Es el pueblo escogido de Dios y lo debemos bendecir. Bendecir, así ellos no hayan todavía recibido de Cristo, no importa, los debemos bendecir. ¿Por qué? Porque es el pueblo escogido. Otra característica del pueblo de Israel es que Israel es potencia mundial en armamento aéreo. Israel tiene la mejor flota de aeronaves del mundo. Israel es un país muy pequeño, es un punto en el mundo, comparado por ejemplo con Estados Unidos, con Rusia, que son otros actores importantes que más adelante estudiaremos, pero vemos cómo Dios los prospera en todo lo que ellos hacen. Y entonces ese es el problema que hay en este momento entre el pueblo de Israel y los palestinos. Entonces, claro, como el anticristo los quiere derrotar, pero no ha podido, pues hay un refrán muy popular que dice, si no puedes vencer a tu enemigo, únete a él. Y eso es lo que va a hacer el anticristo. Entonces, va a ir con una falsa paz a protegerlos a ellos de los otros que los quieren destruir. Y van a hacer un pacto de paz de 7 años, que esa es la semana 70. En ese pacto de 7 años, pues el anticristo va a ayudar a que los israelitas puedan hacer muchas cosas. En ese periodo de 7 años, donde va a reinar ese caballo blanco, porque es una paz mentirosa, ¿sí? Es una supuesta paz, una tranquilidad que van a tener, pero no va a ser así. Ya después lo veremos. Se va a permitir que se reconstruya el templo del que hablábamos, el templo que construyó Salomón, el templo que se reconstruyó con Nehemías y con Esdras, ¿sí? Que es donde se le da inicio a las 70 semanas de Daniel. Mm, y el templo pues que fue destruido ya en el año 70. Entonces ese templo, que es el templo que se construyó para Dios, ese templo se profetizó de que debía ser reconstruido y el anticristo va a ser quien permita que eso vuelva a pasar. Entonces,
En el templo nuevamente los judíos van a poder llevar ofrendas, nuevamente van a poder hacer sacrificios, van a poder llevar los animalitos y hacer todo, digamos que sus rituales que se hacían en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque recordemos que ellos no han recibido a Cristo. Entonces ellos no creen que el Cordero, el único capaz de perdonar nuestros pecados y Salvador, ya vino. Entonces por eso ellos van a seguir haciendo el mismo sacrificio. Aquí sucede algo muy interesante y es que como el mundo rechazó la verdad, ¿cierto? Que es Cristo, porque recordemos que en este periodo de tiempo la iglesia no está, pues Dios va a permitir que el mundo sea engañado. ¿Por quién? Por el anticristo, por ese caballo blanco. Miren, en Juan 5:43 la palabra dice, yo he venido en nombre de mi Padre, está hablando el Señor Jesús, y no me recibís. Entonces Jesús ya sabía que no lo íbamos a recibir. Pero dice, si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Quién va a venir en su propio nombre? El anticristo. Pero a ese sí van a recibir. A ese ellos sí van a aceptar. Es por eso que en segunda de Tesalonicenses, del capítulo 2, versículos 10 al 11, dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Entonces este versículo dice mucho, estos dos versículos, porque eh, como no se quiso recibir la verdad que es Jesús, no quisieron recibir el amor de Él, que es lo que trae la salvación, la vida. Él entregó su vida en la cruz por amor a nosotros, por amor por ti, hermano, por amor a tu familia, a tus hijos, por amor a mí. Y por esto Dios, pues, va a enviar un poder engañoso para que crean esa mentira. ¿Cuál mentira? Esa supuesta paz. Esa supuesta paz que trae el anticristo, Dios va a permitir que la crean. ¿Por qué? Porque rechazaron al Mesías, rechazaron a Dios mismo, ¿sí? Pero a diferencia del anticristo, cuando el Señor Jesús regrese a juzgar al mundo, no va a venir con un arco sin flechas, sino con una espada aguda. Bueno, ¿de qué estoy hablando acá? Si nosotros regresamos al capítulo 6 del Apocalipsis, dice el versículo 2, y miré y he aquí un caballo blanco, que ya lo hemos estudiado, y el que lo montaba tenía un arco. ¿El arco qué representa? El arco es un símbolo de guerra, pero acá hay algo importante, es que ese arco no trae flechas. Y eso nos representa o nos da a entender algo muy importante. Es que la victoria que va a tener este jinete, o sea, el anticristo, va a ser con un acuerdo, o sea, va a reforzar lo que estamos hablando. O sea, un acuerdo con quién, con todo el pueblo, ¿sí? Con todo el mundo, sin necesidad de guerra. Lo va a conquistar al principio, porque ya más adelante veremos cómo se va a desatar esos terrores tan terribles que trae el desenmascarar el anticristo. Y dice que va a traer también una corona. Esa corona representa lo que estamos hablando de segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 del 10 al 11. Ese es el poder engañoso que se le va a dar al anticristo para que pueda engañar al mundo. Porque la corona es, digamos, era una diadema, ¿sí? Que se le entregaba a los atletas antiguamente, a los atletas invictos que no habían perdido.
Entonces esa diadema sencillamente que representa, se convierte, es la forma en que se convierte el anticristo en un rey elegido por todo el mundo. Pero el mundo es un mundo pecador, por ende es que va a elegir mal. Y es así que el anticristo va a poder conquistar al mundo entero de tres maneras. De una forma político, de una forma militar, ¿sí? De una forma en sentido religioso. Y entonces esto lo veremos más al detalle eh, en los otros caballos, pero es de aclarar que el anticristo va a atacar tres campos. El campo político, que es lo que está sucediendo en la nación europea, las naciones europeas, en la Unión Europea. La Unión Europea no es otra cosa más que el Imperio Romano, el que se destruyó, pero nuevamente reconstruido. Ya veremos, como les digo más adelante, que cómo va a pasar esto. Pero eso está profetizado y así debe pasar. Entonces, políticamente, el anticristo va a dominar al mundo. Económicamente lo va a dominar. Si vemos en las naciones europeas, hay algo que se llama el euro, ¿sí? Entonces vemos cómo ya todo el sistema económico está dado para que eso se dé, una unificación de la moneda, ¿sí? Él lo que quiere es tener una unificación mundial de la moneda y unificar un sistema religioso. Eso es lo que se llama ecumenismo. El ecumenismo no es otra cosa que unir todas las religiones en una. Eso es lo que quiere Satanás, para después empezar a desarrollar todo su plan. Entonces, eso representa que las coronas, cómo se le va a dar poder para, para tener la facilidad de engañar a todo el pueblo. Entonces ya empezamos a ver cómo es que este, este hombre, porque es un hombre, va a engañar al mundo. Pero el engaño de este hombre va a ser descubierto. Él después se va a transformar en un caballo rojo, ¿sí? Pero él mismo se va a descubrir. ¿Y eso cómo va a suceder? Pues resulta que eh, así como Jesús recibió el poder de Dios para gobernar todo, pues el anticristo también va a recibir el poder de quién? De Satanás. En Apocalipsis capítulo 13 versículos 1 al 2 se ve cómo es que Satanás le entrega este poder para dominar al mundo. Entonces, dice el versículo 1 del capítulo 13, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Aquí vemos, amados hermanos, eh, cómo Satanás le entrega el poder al anticristo. En el capítulo 13, ¿quién es el dragón? El dragón es Satanás, ¿sí? El supuesto Dios Padre, ¿sí? Y esa primer bestia es el anticristo. O sea, ese anticristo está representado por 7 cabezas y 10 cuernos y 10 diademas. Más adelante estudiaremos al detalle esta bestia, ¿sí? Que es el anticristo del capítulo 13. Pero vemos cómo
El dragón, Satanás, le da el poder y ¿el trono en dónde? En el mundo, porque Satanás ¿dónde gobierna? Acá en el mundo es de él, y le va a dar grande autoridad. Entonces, con el poder de Satanás, pues el anticristo va a tomar el control, ¿sí? De la Unión Europea. Es por eso que de pronto nosotros decimos, pero bueno, ¿cómo es que se va a hacer todo eso? ¿Cómo es que el anticristo va a empezar a subir? ¿Cómo va a empezar a hacer? Pues aquí empezamos a desglosar todo eso. Entonces el anticristo va a empezar por ahí. En Daniel capítulo 7, de los versículos 7 al 8, el profeta nos muestra lo siguiente y dice, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Vemos que tienen los mismos 10 cuernos que la bestia del capítulo 13. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como el hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. ¿De qué está hablando aquí, eh, el profeta? Bueno, pues ¿cómo es que se va a presentar el anticristo? ¿De dónde va a surgir? Van a surgir 10 naciones y de esas 10 naciones va a surgir un cuerno pequeño. Ese cuerno pequeño es el anticristo. Ahí mismo en Daniel 7, pero ya en el versículo 19 al 25 dice, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Eso es lo que va a suceder al final del Apocalipsis. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. ¿Hay de quién está hablando? Del Imperio Romano. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, pero esto va a suceder ya solamente después de que el Imperio Romano se reconstruya nuevamente. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Bueno, aquí vemos entonces algo muy importante, y es cuánto tiempo va a durar el anticristo haciendo sufrir al pueblo, pero ya no solo al pueblo judío cuando rompa el pacto, sino a todo el mundo. La palabra de Dios, cuando dice tiempo, se refiere a un año. Cuando dice tiempos con S, se refiere a 2 años. Y cuando dice medio tiempo, pues se refiere a medio año. Por ende, aquí el profeta nos está hablando que cuánto va a durar eso que va a ser el anticristo. Ese periodo de tiempo se llama la gran tribulación.
y está dentro de lo que se llama la tribulación. Entonces, el periodo de 7 años se llama tribulación, que inicia con el pacto del anticristo. Pero en la mitad, o sea, los 3 años y medio, se va a romper el pacto. Y los 3 años y medio finales es lo que se llama la gran tribulación. Eso es lo que está hablando aquí el profeta. Es lo que va a pasar y es lo que va a hacer el anticristo cuando le sea entregado el poder. Los líderes de la Unión Europea, que como les digo es donde va a arrancar todo, le van a entregar el poder político, el poder económico, el poder social. Todo el poder se lo van a entregar al anticristo. El mundo se lo va a entregar. Eso está en el Apocalipsis 17:12. Dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Entonces aquí vemos como 10 naciones van a entregarle el poder al anticristo, ¿sí? El poder político, económico, social, religioso, bueno, todo el poder que hay para que él sea el que lo maneje. Y pues eso va a ser terriblemente. Eso va a hacer que, mejor dicho, todos los santos pasen por una tribulación terrible. El mundo va a pasar por unos dolores espantosos. Adicional a todo eso, como el anticristo va a tener todo el poder, pues el anticristo va a pedir adoración, porque eso es lo que Satanás siempre ha querido. ¿Por qué Satanás cayó del cielo o fue expulsado? Porque su corazón, en él se halló maldad. Y la maldad consistía en querer ser igual a Dios y poner un trono por encima del trono de Dios. Por esa razón fue expulsado. Es entonces, pues que el anticristo va a pedir que el mundo se arrodille ante él. En Apocalipsis 13, del versículo 4 al 6 dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Ya sabemos, el dragón es Satanás y la primer bestia es ¿quién? El anticristo. Y adoraron a la bestia, o sea, al anticristo, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Estos 42 meses nos reafirman lo que nos dijo el profeta Daniel en el capítulo 7 del 19, versículo 19 al 25, donde dice tiempo, tiempos y medio tiempo. Aquí ya el Apocalipsis nos lo traduce a meses, ¿sí? Porque dice que se le dio autoridad para actuar ¿cuánto? 42 meses. ¿Y cuánto tiempo son 42 meses? 3 años y medio. Versículo 6 dice, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Entonces, este hombre pues va, mejor dicho, a decir una y mil cosas para engañar a la gente y la gente no se va a dar cuenta y le van a tener mucho miedo porque van a decir quién como la bestia, porque su poder va a ser tal que nadie le va a poder hacer frente, nadie. Entonces la paz y la seguridad que el anticristo ofreció en un inicio al pueblo judío pues va a llegar a su fin. Va a llegar a su fin, como hemos visto, está totalmente profetizado. En 1 Tesalonicenses 5:13 dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Entonces el anticristo va a decir que él viene con paz, que él viene a dar tranquilidad. Por eso cuando dice, cuando digan paz y seguridad, cuando vemos en las noticias que se logró la paz, que ahora sí hay seguridad mundial, tengámonos porque de ahí es que ya sabemos que los tiempos están completamente cerca.
Aunque es de aclarar que la iglesia no va a pasar por eso. Es por eso, amados hermanos, que hoy el Señor nos llama a convertirnos, los que no se han convertido y los que ya recibieron de Cristo pero que se han alejado, a volver a Él. ¿Para qué? Para no pasar por estos tiempos de tribulación tan terribles que el anticristo, con el permiso de Dios, porque todo esto lo va a permitir Dios por la desobediencia de nosotros, por haberlo rechazado. Acerquémonos a Él, volvamos a Él. Y para ir terminando, pues el anticristo, como Él va a pedir que lo adoren, pues cualquier forma de adoración a cualquier otra cosa que no sea Él, la va a prohibir. Y ahí sí se va a mostrar como el gran dictador que es. Ahí sí va a mostrar quién es verdaderamente es Él. En Daniel 11:36 dice, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Miren cómo el profeta dice, esto va a pasar sí o sí. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 del 3 al 4, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Se acuerdan de lo que aprendimos sobre la apostasía? Bueno, es por eso que debemos estar muy atentos a eso. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. ¿De culto a quién? A Dios. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea, aquí vemos cómo es que Satanás, pues él, mejor dicho, va a querer todo para él. Apocalipsis 13, versículo 14 al 15. Ya nuestro versículo final dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Ah, que es que yo no quiero adorar al anticristo. Bueno, entonces venga para acá y ahí empiezan los dolores de parto porque van a perseguir al que no quiera adorar al anticristo. Por eso la apostasía, la negación de la fe va a ser tan alta y muy pocos, digamos, que van a estar en pie. Durante este periodo de tiempo yo quiero aclarar que Dios va a ser muy misericordioso y a pesar de que la iglesia ya se va a haber ido, el Señor va a permitir que muchas personas se conviertan, que reciban de Él. El problema es que Satanás los va a perseguir de tal forma que quien reciba a Dios va a tener dos opciones. La primera va a ser la apostasía, porque el anticristo los perseguirá, los va a encontrar y será tal el sufrimiento que les hará pasar que va a hacer que nieguen la fe. Eso es la apostasía. Y la otra opción, que es la que van a tener que tomar si quieren ser salvos, es que el anticristo los mate, a pesar de las torturas que les hagan. Porque el anticristo va a torturar a todo aquel que no quiera negar a Dios. Lo va a torturar, imagínense las torturas más terribles. Eso lo va a hacer el anticristo, para que quienes estén ahí y quienes hayan recibido de Dios se devuelvan y rechacen lo que ya Dios les ha entregado. Por eso la única forma para ser salvo en ese periodo de tribulación, en esa última semana
de la profecía de las 70 semanas de Daniel va a ser solo para quienes entreguen su vida en nombre de Dios y de Cristo. Amados hermanos, fue un placer para mí compartirles esta primera enseñanza referente al caballo blanco. Como vemos, es un estudio muy largo, muy profundo. ¿Sí? Nos tomó casi una hora poder explicar solamente 2 versículos, pero con la ayuda de Dios podremos seguir estudiando. Espero que para ustedes haya sido un gran tiempo, como lo fue para mí. Dios los bendiga y nos encontraremos en una nueva oportunidad. Los amo en Cristo Jesús. Amén.